buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en este canal Parlamento, en la barra de los programas de los grupos parlamentarios. En este momento tengo el gusto de saludar a mi amigo Novelo. ¿Cómo estás? Nuevamente por aquí. Muy bien, muchas gracias, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el béisbol? Bastante bueno, fíjate. ¿Algo interesante que reportar? Pues tenemos aquí en Guadalajara el Premier 12. Bueno, ya para cuando vean el programa va a estar acabando el Premier 12 en Guadalajara. Pero creo que es un evento importante para el renombre de la ciudad porque otra vez tenemos un evento internacional deportivo en Guadalajara y eso se debe a la gestión de los empresarios que están atrás, que decirlo, a las facilidades que da la plaza por el tema hotelero, por el tema de transporte, por el tema de comunicación y al final es un preolímpico. De aquí salen 2 boletos para las Olimpiadas de Tokio 2020, lo cual creo que, insisto, es importante para la ciudad que se vengan alimentando este tipo de situaciones. Algo te deben estar moviendo la economía. Yo sí vi muchas personas ayer de perfil norteamericano, mucho asiático, muchos norteamericanos. Fíjate, me llamó mucho la atención. Muchas playeras de la selección de México con nombres, con apellidos nipones atrás. Curioso. Supongo que es la misma gente que pone su nombre en la playera. Exacto, pero bueno, ellos también, alcanzabas a escuchar que hablan perfectamente el español sin acento, seguramente son descendientes de, entonces como que estaban jugando un poquito con el tema. México bien, bastante bien, ayer le dieron una octava entrada de terror a Estados Unidos, le terminan metiendo 8 carreras al final y casi aseguran su pase a las Olimpiadas, un deporte que lleva poco tiempo que regresó a las Olimpiadas. Ya se habían peleado por ahí el Comité Olímpico y la Confederación Mundial de Béisbol. Total, empezaron a limar asperezas y ya está de nuevo. Insisto, finalmente es un evento internacional. Algunas personas dudaban un poquito de la calidad de los juegos porque no estaban viendo, como nos tiene acostumbrados el fútbol, a la selección mayor, claro. Pero acuérdense que es olímpico y a diferencia del básquetbol, donde sí va el Dream Team, aquí todavía va mucho previo, mucho prospecto, mucho AAA, gente que incluso no ha debutado en ligas profesionales, dependiendo del país. Y pues lo mejor que nos dejó Holanda fueron sus gorras, que están preciosas, pero pobrecitos han recibido como 40 carreras en 3 partidos. Okay. O sea, ayer perdieron por nocaut. No, la regla es que si llegas a la 7ª entrada con diferencia de 10 se acaba el partido. Iban 14-4, entonces ahí fue suficiente para acabar. Pero, insisto, me da gusto que estos eventos, en el caso específico del béisbol, pues ya tuvimos el Caribe, ya vino Clásico Mundial, ahora viene la eliminatoria de Tokio, que no creo que Comité Olímpico Internacional y Japón, conociendo el nivel de calidad que maneja los japoneses, no la hayan soltado nomás porque sí, ¿no? Digo, creo que habla bien de la ciudad y habría que estar fomentando y apoyando este tipo de cosas por la misma derrama económica que nos dejan, ¿no? Los deportes siempre han sido una palanca de desarrollo por muchos temas. Sin embargo, se ha hablado de que las Olimpiadas ya no suelen ser el gran negocio que antes eran para los países anfitriones. No. ¿Eventos como este realmente generan una derrama mayor que los costos que tienen para las sedes? Yo creo que sí. Ponte a pensar en una cosa, tanto Clásico Mundial como Premier 12, que así se llama la eliminatoria para los Olímpicos, realmente al Estado no le cuestan mucho. Estamos hablando de que México es un país con una infraestructura deportiva amplia, a diferencia de otros países. Exactamente, y la infraestructura que le monta el gobierno, ya estatal o municipal, o incluso el federal, realmente no es tanto. La última vez que tuvimos... No le gastan tanto, le gastan los empresarios. ¿Los panamericanos? Sí, ahí sí, la inversión gubernamental tuvo que ser muy fuerte. Muchos estadios, el tema de la logística, incluso por la misma naturaleza del evento, el juego con los patrocinios es distinto. Aquí es un evento que los mismos particulares pueden echarse al hombro y pedirle ayuda al gobierno. E insisto, normalmente es un tema de logística, policía-movilidad y policía, ¿no? Protección civil. Obviamente protección civil por descontado en cuanto al estadio, que ahí está siempre la gente de Zapopan. ¿Tenemos un estadio de primer nivel? Yo creo que sí. Le faltan a la altura de... Le faltan 3,000 asientos para poder traer equipos de grandes ligas. Me parece que empezó no con es... 13,000, ya van 17,000 asientos, y al llegar a 20 calificas para poder traer juegos de exhibición con los Padres de San Diego, con los Dodgers. No. Entonces el béisbol creciendo, buenas noticias para personas como tú que les encanta. Además, y para la economía de sí, no, estado. O sea, lo quería mencionar precisamente por eso. A veces no tomamos o nos valoramos las cosas
México, aquí en el Congreso acabamos de darle un reconocimiento a los ganadores de medallas en los Panamericanos y los Parapanamericanos. México es potencia mundial en trinquete, bueno, sí, ¿verdad? ¿También? México es potencia mundial en pelota vasca en sus 7 divisiones, una de ellas es el trinquete, que era la que le estaba costando más trabajo. Hay unas Para nuestro auditorio, ¿qué es el trinquete? Bueno, es que la pelota vasca se divide en varias cosas, entonces quizá la más famosa sea el frontenis, la segunda quizás más famosa, que obviamente nunca va a ser olímpico por el tono que ha tomado, es el Hayalay, que es rapidísimo, ¿no? Esa pelota viaja, yo creo que es la más rápida en todos los deportes, pero bueno, siempre estuvo ligado un poco al tema de las apuestas y demás, entonces siempre es como deporte, pero más de exhibición. Sin embargo, en otros países del mundo hay quien se gana la vida con eso. Y en México, en el Frontón México, en la Ciudad de México, pues, hubo quien se dedicaba a jugar profesionalmente Hayalay, incluso lo llegaron a televisar en los 80s, principios de los 90s y demás. Lo que a veces no sabemos es que los mexicanos somos potencia y siendo un deporte español, ¿no? Gestado ahí en cualquiera de sus modalidades, el trinquete es una de estas, con una cancha distinta a la del frontenis, abierta y demás. Cuando llegan los mexicanos se ponen a temblar los franceses y los españoles. Interesante. Ya ganaron estos. Entonces, a veces el tema es eso, poderle agarrar gusto. Somos muy buenos en los trinquetes y en deportes no... En el trinquete deportivo. Sí, claro, es a lo que nos referíamos. Sí. Digo, también deportes como el taekwondo, que es una disciplina Por ejemplo, oriental y que también llegamos a ser una potencia y que inclusive los coreanos respetaban a los mexicanos. Y es que, por ejemplo, en las 2 o 3 escuelas privadas de taekwondo que hay en Guadalajara, bueno, hay muchas, pero de las que tienen como más extensión y mayor tiempo existiendo aquí, que una entiendo que es un profesor coreano que ya se establece aquí, el otro es del profe Valdés, el Instituto Mexicano de Taekwondo, se han ganado el respeto por 2 cosas, por hacer bien su trabajo aquí local, incluso el profe Valdés fue director técnico de la selección también para las Olimpiadas, y aquí de Jalisco, vaya, y en conjunto con esta otra cadena, nunca han dejado de tener una vinculación directa con profesores coreanos en Corea y tienen viajes para allá y demás. Entonces, hacen lo mejor de 2 mundos, ¿no? El perfeccionamiento de la técnica aquí, pero siempre regresan al origen y de ahí que se ganen también ese respeto de los propios autores del deporte, ¿no? Donde supondríamos que pues, está el mejor fútbol del mejor, estoy pensando en Inglaterra, que no es el mejor fútbol del mundo, aunque le echan muchas ganas, siempre está Brasil, pero en el caso del taekwondo, pues está Corea, su origen, y finalmente le respetan mucho a los mexicanos. Sin duda. ¿Cómo ves esta perspectiva de este sexenio para el béisbol? Complicado a pesar del apoyo, porque de entrada, y creo que no es secreto por ningún lado, ha sido muy criticado, ¿no? Yo no veo mal que se genere una oficina específica para explotar algo, sea deporte, o sea, ¿no? Porque le puedes ver un área. Potencial. El giro alrededor del béisbol puede ser complicado si lo estás viendo como un círculo de generación de riqueza. Sí puede ser después la creación, puede derivar en la creación de una plataforma para que la gente pueda vivir de eso. ¿Qué pasa con los deportistas de alto rendimiento, nivel CODE Jalisco, por ejemplo? Que siempre llega un momento en que las ligas locales no dan para. ¿No? Se lo preguntamos al actual titular del CODE, el señor Ortega, el otro día que en la sesión solemne de los reconocimientos. Me dice, sí, efectivamente pegar el brinco después y siempre están con la coyuntura, decir, licenciatura tradicional, licenciatura deportiva, o le sigo por aquí, luego estudio a mis 30 y algo, entrar a la universidad, ¿no? Y en mi generación, por ejemplo, hubo muchos, tuve la fortuna de coincidir con varios amigos que fueron selección de voleibol, y a 2 o 3 de ellos les dieron contrato en Italia. Claro que si no toman el contrato en Italia y quieren jugar voleibol en esa época en México, suban pues, el salario. Sin recursos. Sí, el salario jamás. Que estar subsidiados para poder vivir de esa manera. Y eso es lo que pasa, que tenemos un fútbol soccer extremadamente consolidado, sin necesidad siquiera de recurrir a las universidades para la generación de talentos, los generan ellos mismos los equipos, y esa inversión también es complicada, es cara, ¿no? Tener tus fuerzas básicas. Que aún en el fútbol estamos hablando de que hay un número limitado de equipos con posibilidades de estar en el primer circuito. Alguna vez leí una reflexión, Daniel, que decían que es ser más de privilegio en México, diputado, bueno, legislador, porque lo sumaban a los senadores, o jugador de fútbol. Preguntémosle a Cuauhtémoc Blanco. Que ha sido las dos cosas, ¿no? Que están los 2 lados. Pero es que finalmente tú te pones a ver tantos equipos en primera división por 11 titulares.
ponle un staff normal de 36, porque tienen 11 titulares, 11 reservas y el otro rango que juegan. Sí, hablando en el ampliado. Ajá, en el ampliado pues, para sustituir cualquier emergencia y demás, según el reglamento en vigor cada año. Entonces, sueldos de privilegio. Para el primer cuadro y tal vez para parte del segundo. Sí, incluso en equipos más pequeños o no tan pequeños, pero que tradicionalmente como el Atlas son generadores de talento. O sea, a lo mejor a veces sus nóminas no son tan caras, pero están generando talento. Sin embargo, pues sí tienes jugadores de $500,000 al mes. Sí. Fácilmente, ¿no? Y cuando volteas a ver, que era lo que se volteas a ver, la cantidad de diputados y senadores que hay y lo que ganan, pues definitivamente es mucho más elite el jugador de fútbol soccer en este país, ¿no? Sin duda. Que el legislador como tal. Entonces, nos limitamos mucho y creció demasiado el fútbol a nivel nacional. El béisbol se ha conservado precisamente, hay que decirlo, por el amor de muchos empresarios, ¿no? De un lado como don Alfredo Harpelú, del otro lado como en paz descanse don Manuel Ley, ¿no? Que pues, le han echado ganas a las ligas y a mantenerlas y hacerlas negocio, ¿no? Lo que tiene la Liga Mexicana del Pacífico es que al final eso es sustentable. Y obviamente los dueños le tienen que meter lana, pero los patrocinios y todo lo que hay alrededor les da para que puedan sobrevivir y no estarle metiendo en números rojos a un equipo, ¿no? Que parte fue la reflexión que hizo el anterior dueño de los anteriores algodoneros. Mejor suelto la franquicia que se la queden en Jalisco y a lo mejor puedo ser socio de ellos, ¿no? Y prefería eso que tenerle que estar metiendo dinero bueno a una plaza que a lo mejor ya no le estaba generando dinero. Sin embargo, insisto, la liga está funcionando, pero todos los espacios son pequeños. Si tuviéramos un gran semillero de beisbolistas, secundaria, prepa, para colocarlos a trabajar. Eso es lo que yo le puedo ver como un futuro relativamente medio a ProBase, ¿no? Que pueda empezar a generar una plataforma donde los chavos, muchos más chavos puedan aspirar a tener una carrera profesional con sueldos decorosos jugando béisbol localmente. Ya como un tema de materia de exportación, pues claro, siempre le vamos a tirar a dos lugares, que es Estados Unidos y Japón. Hemos tenido ya muchos jugadores también en Japón, el mismo Yafet Amador, que se fue pues en una muy buena posición allá, económicamente le convenía también estar en Japón. ¿Estos grandes jugadores han traído beneficios más allá de lo deportivo a nuestro país? Como todo en la vida, todo depende de qué hayan hecho ellos después de. Okay. ¿No? Gente como Cañón Osuna sí está generando una fundación en Hermosillo, bueno, en todo el norte del país, para niños de escasos recursos. Sé que el Titán González y su hermano, que su hermano está aquí, bueno, de hecho creo que ya nombraron a su hermano presidente director de ProBase. Ellos en lo personal también tienen actividades altruistas, entonces todo depende de qué generes, ¿no? Pueden generar empresas, Pueden generar empresas. Lorena Ochoa al final lo que hizo también fue generar negocios, que está generando ciertos niveles de empleos y que está generando eventos de este tipo. Todo ¿no? Eso ayuda un poco a esta economía que tanto lo necesita. Claro, se traen un torneo de golf profesional muy prestigiado a Mayacoba y eso genera muchísimas visitas, pero muchísimas, porque la gente viaja de Estados Unidos y de Europa, que tienen esas conexiones aéreas fáciles, sencillas, y eso aumenta la derrama en la ciudad. Que agregamos otro factor a nuestro turismo, que suele ser versátil y que para nada se desprecia lo deportivo. Claro, y digo, era lo que decía yo vi ayer. La gente de Estados Unidos que andaba por aquí, obviamente aprovecha las horas que no hay juego para visitar, para moverse. Para comprar, para comer, para invertir. Sobre todo la que sí vino como tal, la que tiene que trabajar y está cubriendo el evento, bueno, no tiene tantas horas libres, pero aún así hay hotel. Sin duda. El hotel está pagado, ¿no? De una u otra manera. Entonces, es una manera sí de apuntalar. Sí, eso es indiscutible, te ayuda a reponer o evitar que se descomponga el tejido social. Y por ese lado creo que sí está bien que le apoyemos a todo, no solo al béisbol. A alguno de los deportes. Yo le tengo mucha falta de cuando, porque por ejemplo, el montar las infraestructuras para dar ese tipo de clases no es tan cara como otros deportes, como el mismo béisbol. De hecho, el tatami y un espacio donde hacerlo y a partir de eso se puede. Sí. Si eres un profesor altruista como hay algunos aquí en Guadalajara, pues tú armas el grupo gratis. Sí, los papás dejan lo que pueden para el salón
y ni siquiera les exiges el uniforme. Me ha tocado conocer a muchos amigos que se dedican a esta disciplina y que apoyan, que tienen algunos alumnos a los que no les cobran de escasos recursos y que siempre les ayudan en temas de disciplina, de salir de problemas de drogas, de salir de problemas de caer en ellos muchas veces. Exactamente. Y que han tenido muy buen desarrollo. Exactamente. Viene también un poco el tema de las artes marciales mixtas, que a lo mejor está siendo nuevo aquí en Guadalajara. Y que ya está siendo regulado, ya están supervisadas por la Comisión de Box y Lucha, entonces ya son peleas válidas. Volvemos a lo mismo, si tú le apoyas a que puedan ser profesionales en cualquiera de estas disciplinas, al rato la generación de dinero viene tal cual. Claro. ¿No? Y aquí, seas o no fan del Canelo, tenemos que ver que hubo un hombre que le tuvo confianza, se llama Carlos Bremer, que con su billete apoyó a él y creo que en ese momento, en esos pases olímpicos, a otros 12 deportistas para que puedan llegar y continuar después la carrera después del olímpico. Pero que a lo mejor de otra manera no hubieran tenido lo que hacía falta económicamente, sobre todo, para poder llegar a las Olimpiadas. Y hoy, bueno, vemos que el hombre genera muchos millones. Muchos deportistas con talento tienen que elegir entre trabajar para poder sobrevivir y costear sus gastos y los de su familia o continuar en el deporte. Claro. Y como te decía, ya antes de que se nos acabe el bloque, también todo depende de qué hagas. Y en el box tenemos ese gran ejemplo. Por un lado tienes un Mike Tyson, que se volvió multimillonario en su carrera activa y después tuvo problemas económicos. Es una gran constante en muchos deportistas. Pero por el otro lado, viendo lo que acaba de pasar ahora con la pelea del Canelo, pues ahí está el Golden Boy. Oscar de la Hoya también se cuajó de millones en su carrera como deportista, pero supo invertir y acercarse a quien le ayudara a generar una de las segundas, creo que es la segunda promotora de box más grande del mundo. Y si el Canelo gana 35 millones por pelea, imagínate lo que gana él produciendo todo el espectáculo, ¿no? Entonces, ahí sí depende mucho de qué hagan después. Sin embargo, pues esta vida que tiene hoy Oscar de la Hoya es porque hubo apoyo para ser profesional en el box. Y creo que por ese lado sí podemos debemos buscar que puedan descollar nuestros chavos a ser profesionales. Pero necesitamos las dos cosas, su talento que ahí está y las ligas o los circuitos donde puedan precisamente ser profesionales. Y también esta función del deporte de incentivar el ejercicio físico. Estamos en un país con graves problemas de salud y que todo esto al final, si los niños salen a jugar béisbol, fútbol o cualquier actividad física, ayudará para la salud de estos y de todos. Correcto. Al final, esa es la parte del círculo virtuoso de los deportes, ¿no? El tema salud, el tema reconstrucción o evitar que el deterioro del tejido social y quizás a futuro el tema del negocio. Y de eso hablaremos justamente al regresar. Continuaremos un poco más ya enfocados a finanzas después del corte. Muchas gracias.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Ya estamos de vuelta y yo tengo una duda, mi estimado profesor. ¿Ya aprovechaste los nuevos vuelos y el nuevo destino que tiene México? ¿Hablas el de Cancún a Milán? Por 4,000 pesos. No, había otro que nos mencionaste que es la primera ruta que abre y gestiona este gobierno. Sería interesante saber si ya te diste una vuelta por allá a visitar a nuestros amigos. No, de hecho creo que todavía no se inaugura el primer vuelo, todavía no se hace el vuelo de inauguración. Lo que se anunció, y que fue con lo que cerramos el programa pasado, hubo dos noticias de aeronáutica, ¿no? La primera que la primera y creo que la única gestión que ha hecho la actual administración para abrir nuevas rutas aéreas internacionales es precisamente la de Toluca-Caracas. Ya está próxima por estrenarse y imagino que estarás en el inaugural. No sé. De Caracas estaría padre ahí volar a Isla Primavera, entonces si no sale muy barato el Inter, pero a Isla Providencia, perdón. Pero no sé, me llama mucho la atención porque no sé cuál sea el intercambio ni turístico, porque aparte, bueno, entiendo que es una ruta aérea que se presta también no es de carga como tal únicamente, sino para uso de transporte civil y de pasajeros. Y me llamó la atención mucho pues el hecho de que sea Toluca-Caracas, porque no sé cuál sea el índice de intercambio de turístico de aquí para allá, de allá para acá. Que probablemente pueda la atender... La lectura que el público le quiera dar, eso. Podría atender a lo mejor a una cuestión de mejora de las relaciones internacionales entre ambos presidentes. Vemos que el presidente acaba de declarar que tiene muy buena relación tanto con el presidente de ese país como con el de Estados Unidos. No dejó de aprovechar para mencionar que ambos hablan bien de su gestión. Bueno, definitivamente hay que ver que el señor Trump está agradecido por algunas acciones por ahí, ¿no? en el sur del país. Pero sí, insisto, a mí me llamó mucho la atención que la gestión que se está haciendo es precisamente para Caracas, Venezuela. Insisto, no tengo números, me imagino que no son muy altos, entonces a lo mejor el tema es estimular el turismo entre Caracas y Ciudad de México, ¿no? O al revés, tal vez, pero no sé. Lo que sí me llamó también todavía más la atención fue la otra noticia aeronáutica, que es la Asociación de Aerolíneas Norteamericanas. Otra vez le mandan públicamente, tan es así que salió en los periódicos en Estados Unidos, la pregunta al gobierno mexicano de, oye, ¿y dónde está la aprobación de que pueden operar simultáneamente los dos aeropuertos? Un tema preocupante, porque de eso depende mucho la visión que se tenga de nuestro país, más allá de que se logre o no pronto cualquiera de los dos aeropuertos. Bingo. Estamos planteando una toma de decisiones sin los sustentos ante organismos internacionales. La aeronáutica no puede ser algo nacional ni local y sí requerimos de ciertos contextos más allá de nuestro país que al parecer no están siendo cubiertos. Efectivamente, no podemos recurrir a una legislación interna para temas de aeronáutica. Decir que la Secretaría dijo que sí de Comunicaciones ya lo tiene. Que con eso es suficiente, la verdad es que no. También llamó la atención que en la aplicación esta de vía satélite estaba bloqueada la imagen del actual aeropuerto. Correcto. Entonces ¿Sí? También son temas que empiezan a llamar un poco la atención. Y tú le diste el blanco ahorita, lo dijiste, ¿cómo lo ve la gente en el exterior?
Sin duda. Yo acotaría, sí, la gente en el exterior que invierte, en donde sea. La gente en el exterior que pudiera tener interés en venir a invertir a cómo México. tomamos decisiones para saber si somos atractivos, si somos un espacio seguro donde realizar estas inversiones que traerían algo que nos hace falta bastante, que es desarrollo económico en nuestro país. Exacto. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste más o menos con estas palabras. El tema es qué opiniones están generándose sobre la forma en que se toman las decisiones. Querramos o no, nos guste o no, le llames como le quieras llamar, neoliberalismo, el fantasma del pasado, bla, 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 bla. La verdad es que este mundo camina de cierta manera. Y esos esquemas donde el mundo ya está montado, la verdad es que te dan margen para hacer ciertas cosas a tu manera. Y los países nórdicos son el mejor ejemplo. Aquí no los quisieron vender en campaña que son comunistas y les va re bien. No. 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 O sea, tienen un esquema de amplia libertad económica, cobran una amplia tasa de impuestos una vez que ya hay una base sustentable y sobre eso empiezan a cargar los beneficios sociales que algunos analistas dicen que no podrán ser sostenidos a largo plazo. Ojo, depende de cuándo vayan a reducir. Esto es un tema de estrategias. Ojo, y en la estrategia de acostumbrar a tu gente que todo es movible. ¿Por qué? Porque esos estados te puede funcionar esta parte siempre y cuando, uno, esa primera plataforma que creas gracias a los altos impuestos sea generadora de riqueza, porque entonces al ciudadano le da para estar sobrado a pesar de una alta tasa impositiva. Claro. Y después se vale que la reduzcas para que venga la segunda explosión económica, ¿no? Pero ya para eso tengo un cierto subsidio, yo mismo, un guardadito gobierno, para no dejar de abajo al ciudadano con lo básico. Y que también tiene que ver con mucho la previsión, estos recursos naturales que saben que no son eternos, la transición a las energías limpias, claro. Los esquemas en los cuales diversifican su economía y no se encuentran atados a cosas como el campo, que es algo que hay que enriquecer, pero no depender de ello, los hidrocarburos y principalmente el petróleo, que ha sido una cuestión hasta poética para nuestro país. Correcto. La Sobe Patria ya nos dice que nos endosaron los veneros de petróleo el diablo ante esta cuestión en la cual hemos sido demasiado dependientes de ellos. Sí, y es que la regla general sigue aplicando también para eso. Nunca puedes tener todos los huevos en la misma canasta, y si no, pregúntenle a los mismos árabes. Claro. ¿No? Arabia Saudita y todos los países desarrollados de aquel lado, pues ya no tienen el dinero puesto únicamente en el petróleo, al contrario, ¿no? Han ido generando inversiones de otro tipo y de un montón de tipos, ¿no? Vemos cómo convierten el desierto en el lugar turístico más caro y relevante del mundo. Correcto. Con Dubái, y que es un efecto generado ante la unión de muchos capitales, que no fue uno solo con una visión, sino que decidieron unirse para generarlo. Algo que a lo mejor a Latinoamérica le pudiera hacer falta, generar visiones distintas y no depender solamente de estas materias primas y de los sectores primarios. Exacto, porque además puedes tener un muy buen sector primario, pero estás mandando las cosas al extranjero y luego te las regresan maquiladas de otra manera y las pagas más caras, porque no tienes una planta productiva para esas cosas, para esa parte de la transformación. Entonces estás dejando... Me estás recordando la gasolina, entonces ¿estás de acuerdo en generar refinerías? Yo creo que yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener, hablando de no tener todos los huevos en la misma canasta, tienes que tener más de una alternativa de energía, pero tu estado, como sea que lo hagas según sea tu estilo, si eres un estado como el vecino país del norte, donde el petróleo es tuyo si está en tu jardín, o si es monopolio nacional como aquí, o si estás como un poquito más en medio, como Brasil, que Brasil se parece mucho, Petrobras se parece mucho a Pemex, pero se fueron abriendo precisamente para la generación de electricidad. Hoy en Brasil te puedes encontrar electrolineras, que son como nuestros techos de nuestras gasolineras aquí, llenas de celdas solares, donde llegas con tu motoneta eléctrica y le puedes cambiar, puedes dejarla cargando ahí, o te intercambian como si te dan una llena, dejas la otra y arrancas, ¿no? Y son de Petrobras, de la petrolera, ¿no? Vendiendo electricidad. Ese es Petrobras es técnicamente un Pemex. Es un Pemex brasileño, ¿no? Es un Pemex brasileño. Y pues sí, también en Pemex hicieron buenas jugadas, por eso Pemex es dueño en parte de Repsol, ¿no? La Pemex española, que hoy también nos viene a vender
su gasolina. Sus servicios de venta de gasolina. Entonces, el tema al final redunda en lo mismo, ¿no? Uno, creo que tenemos que quitarnos dos fantasmas, como dices tú, la parte poética, porque en esto de la economía de repente hay que ser pendular, ¿no? Por eso esos países que no son comunistas, ¿no? Están más cargados al centro, pues pueden ser socialdemócratas, respetan la libre empresa y les ayudan a generar riqueza. Dos, están muy conscientes de que no tienen algo que sí, que es los recursos naturales y la extensión territorial. Entonces tienen que hacer, como los japoneses, mucho con poco, ¿no? O sea, los japoneses no tienen petróleo y no por eso no dejan de ser un país estable y rico, como todos, ¿no? Con sus movimientos y demás. Hubo una época en que tenían como 20 partidos políticos, ¿no? Registrados y primeros ministros que no duraban mucho por la misma crisis interna. Y aún así, nunca han dejado de ser G20, nunca han dejado de ser potencia desde que entraron a esta parte de los países ricos, ¿no? El tema, que tú me lo puedes explicar mejor, es a veces como el índice de Gini, ¿no? Que es la distribución de la riqueza, y yo diría también la distribución del conocimiento. Interesante este factor que mencionas, porque por una parte, el índice Gini ha sido muy criticado por aquellos que hablan más de la libre empresa, los libertarios y estas derechas económicas, porque te dicen es que el problema nunca van a ser los ricos, sino los pobres, que significa, entre más riqueza haya, mejor están las personas. No importa que la distancia entre los más pobres y los más ricos sea grande, siempre y cuando haya menos pobres y los pobres tengan más recursos. Entonces el problema es cuando tienes poder, si todos somos pobres, pues habría un índice Gini muy bajo. Muy bajo. Entonces esta generación de riqueza sí suele ampliarlo, pero también tiene que ver con esta cuestión de cómo ayuda a generar y a sacar de la pobreza y esta movilización social de muchas personas, independientemente de cuántos ricos se generen. Pero cuando hablas del conocimiento, ¿qué tanto estamos hablando de las diferencias en un país como el nuestro, en el cual quienes tienen acceso a la universidad, ya no hablamos solamente de estudios universitarios de instituciones públicas, sino la universidad en general, siguen siendo una porción muy baja y aún entre ellos existen pobres? Estamos teniendo una masa crítica llena de personas preparadas en una diversidad muy grande de carreras y de profesiones que no están logrando generar riqueza con ello. Correcto. Entonces, este problema, ¿hacia dónde nos encamina? ¿Cuál es la perspectiva? Porque cuando estamos hablando de los problemas económicos, no solamente estamos hablando de México, que como bien dijiste, ya estamos en recesión, no estamos creciendo, tenemos problemas económicos, estamos probablemente en una de las peores perspectivas de los últimos 10 años en algunos índices, podrás corregirme si me equivoco. O sea, estamos dejando de tener crecimiento, esto no se había visto desde el 2009, cuando había una crisis global, y aquí estamos no en una crisis global, pero muy cerca de ella. Sí, insisto, ya lo hemos mencionado, 37 trimestres continuos de crecimiento en este país. No lo quisimos ver, no lo quisimos leer, no lo queremos entender o no sabemos cómo entenderlo, pero finalmente es eso, ¿no? Te comentaba que como según datos de la CIA en 2014... ¿Puedes decirle a nuestro público cuál CIA? No, la CIA, la de Estados Unidos, ¿no? Esa que siempre vemos como por el lado criminal, pero bueno, que le investiga muchas cosas para los norteamericanos, muchos temas me refiero, pues ponía a México con arriba del $1 billón como Producto Interno Bruto, una economía que no ha pasado de la 14, pero hemos llegado a estar en la 9, y a veces eso no lo apreciamos, ¿no? Incluso hay quien se atreve a despreciarlo a nivel local, y la verdad es que pues, es un éxito como país poder estar ahí, en los 20, cuando siempre, incluso a veces hasta psicológicamente nos hemos minusvalorado, pero ahí no se entra por capricho, no se entra por compadrazgo, no se entra por discurso, por maquillaje. Maquíllale la cifra y di que soy de los 20, no. Ahí son datos duros reales. Y efectivamente en este país hay mucha distancia y cada vez parecería que es más entre ricos y pobres. El tema es, como dices tú, poder ir reduciendo la cantidad de pobres y poco a poco también el nivel de pobreza de estos mismos. Pero el tema está en que al final estamos hablando en sentido contrario, pues necesitas generar riqueza. Que tenemos el contraste, y esto ya lo habíamos mencionado en otro programa. Chile es uno de los países
más disciplinados en este tema, con uno de los mejores crecimientos, desarrollos, con un índice Gini también amplio, pero con mucho crecimiento de estas clases y generación de clases medias. Y algunos columnistas llegan a decir que esta fue un levantamiento de las clases medias preocupadas. O sea, no eran de los pobres, no eran los pobres que no tenían nada los que se levantan y se enojan, sino las clases medias que están preocupadas por el futuro y por volver a caer en la pobreza. Correcto. Y muchos de estos jóvenes estudiantes que están viendo que van a llegar endeudados a una edad productiva en la cual les gustaría tener más beneficios. Que valdría la pena preguntarnos si la salida son estos beneficios, porque en otros países el otorgarlos cuando no los tienes sustentados con una base de generación de riqueza, pues vuelven a los problemas muchísimo más graves y te quedas sin una cosa y sin la otra. Correcto, correcto. Aunque yo te diría, la solución, insisto, creo que sigue siendo del lado del conocimiento. Ok. Porque a mí la pregunta ahí es, ¿qué tan capacitados están tus ciudadanos para generarse riqueza para ellos mismos? Así, en cortito, no te digo que tengan que abrir una planta productiva de 5,000 personas a la vuelta. Para el autoempleo. ¿Qué tanta riqueza se saben generar para ellos mismos? Y con eso, como gobierno, estás del otro lado. Y lo importante es poder fomentar el conocimiento que te ayude a generar riqueza. ¿Cómo? Ya depende, igual lo podemos ver en el siguiente bloque, depende de en qué área quieras trabajar, porque hay unas que puedes detonar bastante más rápido y después de ahí meterle dinero a temas donde requieras años de investigación, por ejemplo, o años de programación, o años de prueba y error, cosas por el estilo, donde, bueno, tienes que subsidiarle un poquito más buscando un gran premio, ¿no? Elon Musk no es lo que es con Tesla, nomás así. Mucha gente no sabe que se hizo rico gracias a PayPal. Claro. Porque él y sus cuates crearon PayPal y después la venden en una friolera de millones, se quedan con algo de acciones de PayPal, siguen ganando dinero de allá, pero lo clavan y tienen suficiente dinero después de ese proyecto 1, que empezaron casi sin dinero, pues para empezar a desarrollar tecnologías de otro tipo. Entonces, al final es una escalada. Para muchas personas salió como de la nada, ¿no? Como los hongos, y ya estaba ahí, y Tesla es Tesla. Y ¿Creen que Tesla inició con un coche? Correcto. Y en realidad, pues... O con un cohete. Era el desarrollo de las baterías. Y en este caso, si nos vamos primigeniamente, pues nació gracias a un software, ¿no? Sin duda, y México no estamos tan alejados de esa capacidad. O sea, cuando hablamos de querer que Guadalajara sea un Silicon Valley latinoamericano, es porque hay talento, es porque ya hemos exportado muchos mexicanos, mucha gente de Guadalajara que se ha ido a estos sectores y han tenido la capacidad de mostrar ese talento. Correcto. Aquí tenemos Hacker Garage, iTuesday y otros grupos que han podido posicionarse y generar esta idea de que podemos competirles. Y como tú lo decías en otras ocasiones, son industrias sin contaminación alta, con mayores ingresos, con menor necesidad de unas plantas, de inversiones estratosféricas. Y todo esto nos permite tener como visión que México puede crecer mucho si elige bien las apuestas para este futuro inmediato. ¿Y qué te parece si volvemos con esto después del corte?
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Y estábamos hablando antes del corte acerca de lo competitivos que podemos ser en materia de tecnología, en materia de desarrollo de software, pero mencionaste durante el corte algo muy importante. Estamos compitiendo contra la India, la cual nos trae proveedores a muy bajo costo, a lo mejor tal vez no con la calidad que podemos ofrecer nosotros, pero nos están ganando parte del mercado. Ojo, lo que pasa es que la India ya empieza a tener diferentes niveles de calidad, ¿no? No únicamente el medio, porque siempre fueron medios, nunca fueron como chafas, ¿no? Siempre tuvieron un cierto ranguillo, pero también han ido subiendo. El tema es que no se han limitado a generar solo uno. Te venden lo que necesites, ¿no? Aquello que puedes pagar, y se adaptan también. Tenemos hoy en día una empresa bastante importante de software que se llama Zoho, con Z o H-O. Y la verdad es que, por ejemplo, aquí en México, a mí hace 2 años me tocó estar en Zohoholics, que es un evento que hace la empresa y trae a varios de ellos le llaman embajadores, para explicarte de pe a pa los beneficios de todos los distintos productos, sobre todo muy enfocado, por ejemplo, ellos en ese año a promocionar su CRM. Para quien no sepa quién es un CRM, son los sistemas con los cuales tu empresa tú te ayudas en tu empresa a darle seguimiento a tus clientes. No es solo, esa es la punta de lanza nada más, no solo es el pequeño chat que hoy ya te salen muchas páginas de con qué te puede ayudar, ¿verdad? Y que te puede contestar un bot o te puede contestar un humano. Empieza por ahí, pero detrás de todo ese sistema hay un montón de generadores de estadística que tú puedes usar como dueño de la empresa. Desde la cantidad de minutos que duró la persona en la página. Todos los analytics que al final son bastante... Sí, son oro puro para saber por dónde vas. Que hay muchas plataformas que es lo que te venden, el poder darte analytics de perfiles de personas. Exactamente. Entonces, Zoho ha desarrollado mucho eso y es, una de las joyas de la corona de la India actualmente en materia de software, sobre todo ese tipo de software para empresa. Sin embargo, también nos encontramos, y yo tengo esta duda, que desarrollaron una enorme cadena productiva alrededor de los call centers. Y ellos te contestan la llamada de Estados Unidos, de servicio al cliente. Yo me pregunto por qué no les hemos ganado ese nicho cuando pues los mexicanos en general tenemos una mejor pronunciación, ¿no? del inglés, y del inglés a la parte del estilo norteamericano, claro, no el estilo británico, que luego también es lo que tiene... que es donde ellos podrían ser mejores que nosotros. La gente de la India tiene más influencia del inglés británico, ¿no? Y más su acento. Entonces, híjole, creo que podríamos tener mucha facilidad. Hoy en día montar un pequeño call center, no necesitaríamos menos infrastructure. Exactamente, y menos inversion. ¿No? Que en el pasado, ¿no? Porque ya lo puedes hacer con máquinas un poco más pequeñas, ¿no? El desarrollo de los chips y de su capacidad pues ya no te requiere necesariamente tener unos megaservidores para eso, insisto, si es algo pequeño, ¿no? Pero finalmente la India encontró en la tecnología, en el desarrollo del software y en estos servicios aplicados a la IT, y a la telefonía IP, un puntal para generarle dinero a su gente.
más allá de otras empresas, ¿no? En Tata, pues también han tenido un crecimiento global bastante interesante. Aquí en Jalisco tenemos plantas de Tata. Nunca nos trajeron el Tata Nano, que yo me lo quedé esperando, el coche más barato del mundo. Pero hoy en día es muy común ver caminar en zona Chapultepec o por ahí por Avenida México, donde está Central Park y demás, a gente hindú, precisamente porque se lo están trayendo a trabajar a México a supervisar sus propias plantas. Y eso es la parte interesante. Mucha gente puede criticar a los dos Lorenzos, a Lorenzo Cerviche y a Lorenzo Zambrano, obviamente a don Carlos Slim y demás, pero hay que ver que son los mexicanos que nos han llevado más allá de la frontera. Bimbo se ha comido a cuanta panadería ha podido, empezando por las españolas. Digo, finalmente serán hijos de españoles, pero se desarrollan aquí, se hacen empresas aquí y generan compañías globales, así. América Móvil, que tiene el tamaño para competirle a cualquier transnacional. América Móvil se le puso al brinco en Europa ¿A Movistar? A Movistar. Movistar empezó el pleito en Argentina y ya después dije, vamos para allá. Ahí está Pepefon de aquel lado, dando lata en Europa también. Pero no, en su momento al que patrocinaba tanto al Real Madrid como a Vodafone. Ah, claro. Que no era fácil, ¿no? El nivel de operaciones de Vodafone era inmenso en Europa. El señor Slim dijo, también se puede. Los mexicanos, ¿no? También podemos. Y por ahí cuenta la biografía de don Lorenzo Cerviche, que los panaderos españoles querían decirle cómo hacer las cosas porque pues le estaban cambiando algunos esquemas. Dije, no, si venimos a producir más, no a producir lo mismo. Oye, pero sí, nada más que tengo la mala noticia, que ahora el dueño soy yo. ¿No? Digo, y es padre, pues, no es un tema netamente de egos. Lo comento para el público precisamente como una cuestión de estímulo. O sea, los mexicanos sí tenemos capacidad. El tema es orientarle a esa capacidad y distribuirle, antes que dinero, conocimiento al mexicano de cómo manejar su dinero, precisamente. Y de ahí, pues entonces, de cómo generar más dinero. Esta perspectiva se vuelve realmente importante en este contexto en el cual ya estamos hablando de que el mundo está teniendo problemas. Parece ser que ya los dos sistemas reinantes en los cuales el Estado tiene mayor control de la economía y en el otro el Estado cede mayor control de la economía, están fallando. ¿Qué viene? ¿Qué viene cuando Europa, cuando países como Alemania, Hong Kong, que habían sido puntas de lanza y referentes mundiales, están teniendo problemas económicos, problemas de crecimiento económico? ¿Y qué puede esperarle un país como México? Hong Kong. Y a Hong Kong lo está sufriendo precisamente por esa guerra comercial entre China, Estados Unidos y el conflicto con la otra Corea y demás. Pero fíjate, como si las piezas se siguen moviendo. Hoy tenemos reportes negativos de los que estás hablando, de la economía de Hong Kong, después de, ¿qué te gusta? ¿17 años de números positivos, más o menos? Sí, entonces, sin problemas. Eso es lo que iba hace rato. Nos guste o no nos guste, el mundo te ve. Y nos guste o no nos guste, la incertidumbre genera que vuelen las inversiones, las de los internacionales y las de tu propio país. O sea, ¿Que vuelen o que se detengan? ¿La gente sigue invirtiendo o se está deteniendo? Depende del caso. Se pueden detener y dejarlo congelado ahí y el dinero seguir en pesos o en yuanes o lo que sea, dependiendo de donde estés, o pueden volar. Digo, porque ahorita habría que preguntarnos dónde está el dinero que estaba en Hong Kong, dónde está el dinero que estaba en estos países que estaban creciendo, China, que estaba creciendo impresionantemente. ¿A dónde se está yendo esta generación de riqueza o estamos dejando de generar riqueza? Correcto. Esa es la pregunta. Y se va a volver muy gráfico. Yo creo que dentro de 2 o 3 programas podemos decir con lujo de detalles en dónde están, porque se va a notar. Perfecto. A nuestro público le encanta cuando empiezas a hacer pronósticos para poder reclamarte o para poder ver que sí estabas bien enterado. Dinos, ¿cuál es esa perspectiva? Tengo que en 15 días puede ser como muy claro. ¿Por qué? Porque va a haber un reajuste hacia la zona de Israel. Ok. Israel sigue con sus problemas de siempre. El punto es que son los de siempre. Están desde cierto libro de hace mucho tiempo. Ya no hay nada más grave. Pero algo que mucha gente no sabe es que incluso por encima de Estados Unidos, el mayor generador de patentes en el mundo se llama Israel. Su esquema es magnífico. Tengo entendido que van a las universidades y cada 6 meses les preguntan a los maestros qué tienen para patentar hoy.
y a las universidades les toca parte de los recursos que se generan con estas patentes. Además reparten el pastel. Algo Exacto. que tendríamos que estarle aprendiendo si quisiéramos aprovechar a estas grandes universidades que tenemos como la UNAM o la propia Universidad de Guadalajara. Sí, ojo, y vuelvo a lo mismo, en México te dan las dos, las privadas y las públicas. Sin duda. Cada quien en su materia. O sea, Chapingo sigue siendo una maravilla desde que existe y han desarrollado mucho conocimiento alrededor de las plantas, que podría ser patentable. Y seguimos No, esperando que el No. Politécnico, todo ese potencial que tiene, sí, que el lo Politécnico sea el único convierta generador en riqueza, porque tenemos muchas patentes, ya le encontraron, ya aparecen político de 3 sexenios anteriores, en las cuales le siguen encontrando propiedades al nopal, al maíz y a todos estos productos. Sí, hasta la chía. Hasta ¿no? la chía, pero parece que se sigue quedando en encontrarlo. Sí. No vemos cómo esto genera estas riquezas que sí están generando o que sí le han generado en otros momentos a países como Israel. Sí. Y insisto, ¿Israel qué tiene? ¿Desierto? ¿También? Oye, judíos en Nueva York, sí, y es parte del esquema precisamente, ¿no? El apuntalarse con los paisanos que están fuera de tu tierra para también hacer negocios unos con los otros. ¿Nos de estará aquí para allá, de afectando para tener allá. tanto? O sea, carencias en territorio, en desarrollo, en alimento. Tenemos tanto que no trabajamos para aprovecharlo y ellos que tienen tan poco se vuelven disciplinados y están buscando. Correcto. Sí, a veces el tener las cosas a la mano, ¿no? Era lo que decían los españoles cuando iban llegando, es que no es lo mismo el indígena que está más metido a continente que el de la costa, porque el de la costa pues, Estira la mano y tiene nomás un estiraba coco, la mano un mango, y una no fruta. desarrollaban tanto su propia agricultura, pues, la casa, pues sí, pero pues Un no. poco. Y mientras más te venías para acá, más desarrollaban y te encontrabas cosas como con los mayas. Aridoamérica y Mesoamérica eran Exactamente. dos realidades O distintas. te encontrabas los sistemas no iba a decir acueductos, pero no solamente los acueductos, pero todos los sistemas de irrigación de los aztecas. chinampas, todas estas. Exacto, porque le tuvieron que echar otro tipo de coco ante la necesidad. Y es que bien dicen, la necesidad es madre de la invención. Ahora, el tema es que a veces a los mexicanos la necesidad nos apura, pero no nos apremia. Ya sé que parece que es lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque sentimos de, ay Dios, ¿qué va a pasar? Pero siempre salimos. Pero se quedan en, ay sí. Y nos quedamos ahí y de alguna manera sale, pero no necesariamente de la mejor manera. Siempre ha habido suficiente para salir al paso y eso ha hecho que no hagamos demasiado. Hacemos lo suficiente para poder salir de las crisis, de los problemas, pero ¿cuánto tiempo nos podrá ir así? Y mira, y puedes tener dos criterios respecto a tus negocios, ¿no? Al final, como destino final, tienes como dos grandes vertientes, conquistar el mundo o generarte calidad de vida. Y las dos son válidas, ¿eh? Claro. O sea, no todo el mundo tiene que ser el megatitán de los negocios, pero se vale que si no lo eres, te generes una excelente calidad de vida y seas muy bueno en tu tema, aunque sea un formato boutique, ¿no? Hoy en día con la especialización o la superespecialización de muchos temas, pues termina siendo, hoy en día, empezado la tendencia en Londres, en Inglaterra, hoy en día en México te puedes encontrar despachos de abogados y de contadores boutique, con una mega especialización en ciertos temas, atendiendo un número limitado de clientes, no porque no quieran crecer, sino porque le tienen que dar una super calidad, y se acabó. Y tienen los socios suelen tener un buen nivel de vida, ganan bastante buena lana. ¿Van a ser algún día Baker McKenzie con sucursales en todo el mundo? No, pero no le tiran a eso tampoco. No aspiran a eso. No le aspiran a eso, y no es que esté mal, eso no es ser mediocre, eso es tener una ruta de vida, ¿no? Y la otra es esa, conquistar el mundo, ¿no? Que ya vimos que a veces el mundo con este plan no da para todos. O sea, la explotación de recursos, el planeta y las crisis climáticas y todas estas cuestiones terminan viéndose afectadas por este desarrollo sin sustento que ya vimos que no parece ser el camino. Y la otra es que si ese no es el camino, ¿cuál va a ser? Y uno de ellos es el desarrollo en inteligencia, en software, en valor agregado, ya no solamente en cómo producir, sino en cómo sacarle el mayor provecho a una cosa. Tenemos el ejemplo de los cafetaleros. O sea, en Veracruz tenemos una excelente producción de café, los colombianos son referente mundial y terminan comprándole café a una marca estadounidense en un sobreprecio, y los productores de ese café, que muchas veces son incluso locales, ganan centavos mientras ellos se quedan dólares. Ponte trucha, mi negro, ese es el tema.
que vemos cómo tratamos de competirles y generar nuestros propios esquemas. A mí en lo personal no me gustan estos en los que gritan tu nombre y te dan el café en una taza de cartón al triple del precio, cuando me lo pueden dar en una taza, llevármelo y ser amables. Por ejemplo. Y esta es una cuestión de diseño, es una cuestión de contenido. Finalmente, me des tu café es café, pero cómo lo prepares, o en el caso del que no te gusta, pues también venden experiencia, no solo venden café. Venden incluso situaciones. Una marca, un posicionamiento, un estatus. Exactamente. Entonces, al final volvemos a lo mismo. Eso es un tema de conocimiento. Cómo vendes las cosas, cómo las dices. No sé, ¿cuánto nos queda producción? Creo que 1 minuto. Como 4 minutos, 3 minutos. Te cuento rápido, bueno, creo que ya te sabes la historia, ¿no? Pero tal vez nuestro público no. Cuéntala. Fíjense. Hay por ahí una anécdota de un rey, ¿no?, en Europa, que un día soñó que se le caían todos los dientes, pero de una manera trágica, ¿no? Se soñaba bastante mal, ¿no?, con los chorros de sangre y demás. Entonces, se levantó tan asustado que luego le dijo a la corte, manden meter a los 2 sabios del reino. Ya vienen, ¿no? Llega el primero, le da la consulta, le platica el sueño, le dice, ay, pues majestad, con la mala noticia, pero es que ese sueño significa que todos tus parientes se van a morir. ¿Cómo crees? Le molestó tanto al rey, que a pesar de que le estaba dando una interpretación, pues hasta lo mandó castigar y lo encierró, no te puedo creer, algo me estás queriendo sacar, me estás lavando el cerebro, no me quieres asustar. Manden el otro si ya llegó ya. Llega el otro gran sabio de la comarca, le platica igual el sueño, dice, ay, rey, mira, la interpretación de tu sueño es una buena noticia en realidad, porque lo que implica es que vas a tener una larga vida, tanto que vas a sobrevivir a toda tu familia. Ninguno va a vivir tantos años como tú. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno, entonces se quedó contento. En esencia, los dos le estaban diciendo lo mismo. Claro, iba a ver morir a toda su familia y el otro ibas a vivir más que toda tu familia. Exactamente, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el tema, y es lo que pasa con el café. Café es café. ¿Cómo lo presentas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo vendes? Mezcal es mezcal, ¿no? Hay mezcales que te cuestan pesos y hay costales que se venden en euros o en dólares. Exacto, por cómo le juegas, la presentación que le estás dando. El mercado donde se lo presentas y se lo vendes. El si es semi-artesanal o no. Hoy, por ejemplo, a lo mejor algunos de nuestros videonautas ubican a Alejandro Salomón, el de Salomundo, Salomondín. El hombre ya tiene con sus cuates también su propia marca de mezcal y decidieron hacerla en Durango y no en el sur. Vean el video y van a entender los mismos videos que él está haciendo para promocionar su marca. Es donde presume los coches que le mandas a guardar allá. Exactamente. Exactamente. Ese es el de Salomundo, que finalmente es un mexicano que la está rompiendo en Estados Unidos y que la está rompiendo globalmente en YouTube, ¿no? Hablando porque el hombre pues genera millones de visitas con sus videos, tiene ya como 3 o 4 discos de oro de YouTube. Lo equiparan a Supercar Blondie en temas de autos, de superautos, lo cual está complicado porque pues esta mujer también, o sea, genera muchísimos millones de visitas en todas sus plataformas de internet. Y volvemos a lo mismo. Y cuando hablas de él, cabe destacar que inició con su portal en inglés y después hizo el portal en español, que también está teniendo grandes éxitos. Correcto. O sea, de hecho, la suma de las dos cosas que le dan los números. Hoy Alejandro Salomón, que se fue a Estados Unidos a empezar a generar video tradicional, películas y demás comerciales, pues hoy tiene esto, que es Swipe TV, ¿no? La marca de relojes, los productos para coche, para limpieza de los coches, los productos para mejorar el coche, los productos de CBD, se llama Seven, y ahora pues el mezcal, ¿no? Y muchos coches. Y muchos coches, ¿no? De esos que nos gustan a nosotros. Y parece que podremos seguir hablando de los mexicanos que triunfan, las perspectivas que nos trae la economía, y veremos en 15 días cómo nos va con aquello que nos estás anunciando, pero esto tendrá que ser en un próximo programa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.